equivoqué, como dice José María, haciendo que haya una suplantación doble al respecto. Lo hemos comentado alguna vez, José María, te doy la palabra. Bueno, pero por tocar un poco huevos, básicamente. La construcción no es con A, es con el verbo ser, del latín opus est, da huevos es, y huevos me es, con B, por supuesto, y sin H y con B. Me he quedado pensando en lo que has dicho, de que un político no puede cambiar, no es el amo del idioma, esta disputa... Bueno, el término amo del idioma, estoy calzando, me estoy dando cuenta en la cámara, el término amo del idioma viene de una polémica de Juan Valera, Clarín y los eruditos americanos, porque creo que fue sí, Clarín el que dijo que los castellanos, los españoles, bueno, él no era castellano, por cierto que lo nacieron en Zamora, como él decía, le nacieron en Zamora. Clarín decía que eran los amos del idioma. Lo que tú estabas diciendo, y no sé si... No, yo no estoy diciendo exactamente eso, porque te he dicho lenguaje, no idioma. Y allí hay una dimensión política sobre la importancia que puede tener el castellano sobre el resto de formas de hablar de la península. Cosas de este tipo. Que por cierto, como en Andalucía, yo no veo que se hable de bien el castellano, me da una envidia increíble lo bien que habláis los andaluces. Bueno, es una cosa respecto a los castellanos que nos confundimos con los les, los las a todas horas. Bueno, es que somos incapaces. Los andaluces no somos leístas, precisamente menos Valera, que era el que terció en aquella, porque decía que así se distinguía mejor entre el... una envidia terrible. Eso es que tengo que estar pensando todo el rato. Porque está vivo una especie de organismo, y entonces hay un momento de vacilación al respecto, como cuando se dice MSM, hay un momento de vacilación. ¿Qué pasa? Que luego viene la academia y dice hay que hablar así, este es el registro culto y cosas de este estilo. Y es cierto que hay intervenciones políticas sobre el idioma y sobre el lenguaje. Yo no creo que los andaluces... No, pero que no son tan importantes. Yo discrepo en absoluto. Los andaluces no hablan bien. Fíjate, los andaluces cultos como Valera te sacan el leísmo que los andaluces incultos no tienen, y los andaluces incultos llegan incluso a hablar una especie de checo, con ese se venís, con una función muy parecida al que tiene se en checo y en otras lenguas eslavas. Existe el se venís, el sus venís. O sea, no, los andaluces no hablan bien ni en los estratos elevados ni en los estratos sin instrucción. No hay, lo único que tenemos es la ausencia de leísmo, y eso Valera, que es uno de nuestros grandes escritores, de intento y artificiosamente no lo tiene. No, pero lo que quería decir ya con el concepto de amos del lenguaje y no del idioma, ciertamente todos los intentos que ha habido de cambiar la comunicación oral o escrita por decreto han fracasado. Claudio se inventó las letras claudianas y desaparecieron con él, nunca llegó a implantarlas. Incluso Sejong el Grande, mejorando enormemente el sistema gráfico del coreano, pues tampoco convenció a los que habían estudiado caracteres chinos. Nadie ha triunfado en esto hasta la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa sí que logró acabar con las letras burguesas, las letras ociosas, que solo aguantaron en el exilio. Uno coge la revista Satyricon y ahí están las letras prohibidas por la Revolución Rusa. Bueno, sí, y en la Revolución Francesa pasó exactamente lo mismo. Hay un libro titulado Le Français National de Balibar, donde se explica en 2 tomos las modificaciones que a partir de la Revolución Francesa sufrió el léxico del francés, que por cierto solo se hablaba en un 40%, el francés solo se hablaba en un 40 o 50% de Francia. Pero... Y por decir esto, cierto, hay intervenciones, pero acuérdate, 1950, Pravda, Stalin, el camarada Stalin, escribe increíble, porque en vez de estar haciendo bombas de hidrógeno y invadiendo países por aquí y por allá, Ucrania o lo que le diera la gana, escribe una carta contra Marr, que era un lingüista que mantenía la tesis que mantienen ahora todos los socialdemócratas y toda la izquierda española, que es que el lenguaje pertenece a la superestructura. En la tópica marxista está la estructura, la infraestructura, la estructura y la superestructura. La superestructura es el lugar de la cultura y de la ideología. Y va Stalin, que era un dictador, y dice, de eso nada.
El lenguaje no pertenece a la superestructura, no pertenece a la cultura. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Cogió a Mar y lo mandó a un gulag para que dejara de decir tonterías sobre tesis del tipo hay un lenguaje de clase. No, el lenguaje, decía Stalin, que es que era un tipo que parece el más delicado del mundo. El lenguaje es el pueblo, el lenguaje es del pueblo. Y lo digo porque durante la Revolución Rusa los bolcheviques levantaban las vías ferroviarias porque eran vías zaristas. Y cuando las levantaban las volvían a poner para convertirlas en bolcheviques. Y Lenin les dice, pero vosotros sois tontos o qué pasa aquí. Porque se hayan puesto en tiempos de los zares, eso no significa que tengamos que levantarlas y renombrarlas, que es que tenemos una tendencia a renombrar y a resignificar, cuando yo creo que lo que hay que hacer es no olvidar y hacer que todos los conceptos adheridos, todos los significados adheridos a las cosas directamente estén presentes. Y eso es algo que sencillamente no ocurre. Por ejemplo, para no poner un ejemplo contemporáneo, en 1979 el escudo de Guipúzcoa tenía 12 cañones que les había concedido algún rey de Castilla porque se habían metido a los navarros en una batalla. En 1979, claro, las vascongadas tenían que llevarse bien con Navarra y vamos a quitar estos 12 cañones porque es un ejemplo muy belicista. Y desde entonces el pobre escudo de Guipúzcoa no tiene ya los 12 cañones para que los navarros no se enfaden. Los navarros que vinieron a mi pueblo y lo incendiaron con el general Mola a la cabeza y lo arrasaron completamente. Yo me acuerdo todavía cuando iba a la plaza del mercado y ponía el plan de regiones devastadas, ¿cómo se llamaba? Plan de regiones devastadas por la guerra. Cosa que pasa en Marmolejo, que hay un barrio que se llama Regiones, que la gente no sabe por qué se llama Regiones, porque ahí eso se levantó en el plan de regiones devastadas por la guerra. Y ahora la gente le llama Regiones y sin saber que proviene de la dictadura directamente. Pues digamos que a mi juicio, estamos entrando en una derivada política que no me apetecía, pero bueno, a mi juicio contener la historia significa que todos los significados, los mejores y los peores que hemos ido depositando en esta desgraciada historia de este país que tenemos, los tengamos a la mano directamente. Bueno, pues esto es lo que tiene una reflexión polémica, ¿no? Que a veces se deriva hacia su lugar, que estaban imprevistos, esto no estaba previsto, no estaba diseñado. Pero bueno, ha salido, ¿no?, en la tertulia. Y por ir acabando, por ir cerrando, ¿verdad?, porque nos tiene que dar tiempo también a firmar algunos libros. Sí, alguna intervención. Incluso alguna intervención de los aquí presentes, ¿verdad? Pues me gustaría que, si nuestro concejal tiene alguna curiosidad sobre lo que acaba de exponer nuestro amigo Fran, también tiene la oportunidad de sentar a la mesa, por si él quería también hacer alguna pregunta a nuestro autor del libro de hoy. Sí, bueno, yo me queda con una curiosidad, sobre todo al principio de la intervención, que si no se escribe un libro con el afán divulgativo, ¿para qué se escribe un libro? Porque es necesario. Es decir, porque sí, porque tiene que salir. Yo, desde luego, yo me resisto, yo soy muy perezoso, entonces yo me resisto a trabajar. Pero llega un momento en el cual ya la olla express que tiene uno dentro, por lo que sea, normalmente escribo mucho cuando tengo pensamientos fúnebres, es decir, que me voy a morir, pues tengo que escribir. Esto es muy bueno, estos pensamientos fúnebres a mí me dan mucha vida, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuanto más miedo tengo a esto de que me voy a morir, digo, un constipado, ¡pum!, a escribir. Claro, porque tengo que... O sea, que con la pandemia me ha escrito mucho. Claro, la pandemia a mí me ha resucitado, la pandemia me ha sentado genial. Me he escrito como nunca. Claro, vive uno feliz. Cuando uno vive feliz, vamos a ver, el próximo libro que voy a escribir se titula El resto de la idea. Y el resto de la idea hace referencia, es una expresión más o menos de Hegel, hace referencia al trabajo del concepto. El trabajo del concepto es durísimo, no hay otro más duro que ese. Ni un tío en la obra sufre lo que un filósofo pensaba. Y cuando digo filósofo digo un científico, es decir, alguien que piense de verdad, no alguien que esté dando clases, pero no, en secundaria, eso no
pensar, eso no es nada. Pensar, lo que es pensar, donde te estás dejando la vida misma y te estás comprometiendo con eso. Bueno, pues Hegel tenía la expresión el resto de la idea, es decir, una idea es el teorema de Pitágoras, pongamos por caso, ¿vale? Bueno, pues el resto de la idea haría referencia a todo eso que ha quedado en el camino, esos apuntes que uno ha ido dejando hasta encontrar la solución definitiva y que son testimonio y vestigio del sufrimiento del concepto, ¿no? El trabajo negativo del concepto. Y en ese sentido, ¿por qué iba a decir eso? Pues, sí, porque hay que tenerlos muy bien puestos para someterse a esa tortura. Así que todos aquellos que dicen, a mí me gusta escribir, yo los desprecio directamente. ¿Cómo te puede gustar escribir? Pero si eso es durísimo. ¿Qué escribirán? Mi mamá me mima, cosas así. Es que para mí es inconcebible directamente. Es una auténtica tortura, es un goce, no un placer, es un goce, no un placer, como dirían los psicoanalistas. Es decir, hay una satisfacción en el dolor. Y por eso lo hago. Hasta los psicoanalistas también lo sacan, Freud también lo nombra. Sí. Cuando junto con Wittgenstein que lo del rinoceronte ya lo hablaremos otro día, ¿eh? Ya lo hablaremos, que me encantó el ejemplo del rinoceronte, si estaba o no estaba debajo de la cama. Pero bueno, llegando hasta aquí, yo sí quisiera decir que nuestro lenguaje, a pesar de que efectivamente hay un objeto de la necesidad del escritor que piensa y quiere plasmar por escrito aquello que su mente produce, aunque no hubiera vectores, que es lo que yo quiero entender. No, es que escribo para Dios directamente, que además no existe. O sea que no sé muy bien. Tiene día. Entonces, hombre, la Biblia está bien, no le quedó mal. No le quedó mal, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar como los flores, más prosaico, ¿no? Tenemos un lenguaje tan rico, ¿verdad?, que aunque hablamos muy mal, lo entiende todo el mundo. Lo entiende todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer, que nos entienda todo el mundo, porque también la reflexión sesuda tiene que llegar a ser entendida por todo el mundo, porque despierta también esas parcelas del interior de la mente y del espíritu que nos hacen ser más lo que debemos ser. Espíritus pensantes que quieren abrirse a la humanidad precisamente para que las reflexiones nos hagan más mejores como seres cívicos y seres humanos. Seres pensantes, que no sé si realmente estamos caminando hacia allá o no. Y la necesidad de escribir, yo la entiendo así. Él tiene la necesidad de escribir aunque no hubiera autor, porque surge de un espíritu inquieto que necesita plasmar lo que tiene que parir, porque el parto lo poníamos como ejemplo, no sé si queda muy bien en este momento. Pues porque tú no has parido nunca. No, todavía no. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Si alguna intervención... Me gustaría conocer si hay algún lector, bueno, no creo, pues estoy aquí para contestar y si algo no se ha entendido. No te voy a preguntar tu libro porque lo tengo a medias. No te lo regalé, ¿no? Sí. Ah, Mira, otro ejemplo. gracias. Pero sí que te voy a preguntar por el profesor de filosofía, porque estoy un poco, no estoy en nuestra familia, en el trabajo ni nada, pero estoy muy preocupada como persona y como ciudadana por la represión, la revaluación de las humanidades en general en la enseñanza y de la filosofía en particular. Cuando oigo hablar de que la OLP no te deja y te obliga a hacer el lápiz, por ejemplo, que no es el puro, aunque es pues me parece de una humanidad, ¿no?, lo que nos diferencia de otras especies, pues me da una pena terrible de verla deriva, porque no sé si forma parte de la misma estrategia de siempre, del poder de apuntar a la gente, pero ahora como tiene más medios, me parece todavía más grave, sobre todo porque el escaparate de lo que se dice por los políticos de todos los signos es que queremos ciudadanos libres, inteligentes, que no sean machistas, que tal, que cual. Me parece que cuando se hace esto con la filosofía, resulta que es mentira. No sé tú como profesor cómo lo ves, y si hay
como estás por la mitad, no has llegado al momento en que Licofrón habla del papel de las leyes, porque él, frente a otros autores como Aristóteles o Platón, decía que las leyes son garantes de la justicia, pero no hacen buenos ni justos a los ciudadanos. Tenía y yo no sé si las leyes tienen que tener por objeto hacer buenos y justos a los ciudadanos, o tienen que ser unos requisitos mínimos para que no nos matemos entre nosotros. Es decir, la parte ambiciosa de la política querría que mediante las leyes hiciéramos buenos y justos a los ciudadanos, pero eso me parece peligrosísimo, y Licofrón no parece que estuviera por ese lado. Y en cuanto a lo que comentas de la situación de la filosofía ha estado mal siempre. La primera anécdota que hay acerca de un filósofo es la de una tracia que se ríe de Tales porque anda mirando el cielo en vez de saber de los asuntos de Atenas. Así que da igual, o sea, la filosofía va a estar siempre en una situación de astenia, es decir, nunca va a ser popular ni nada por el estilo. Y luego las estrategias que hay para promocionarla, por ejemplo en la educación secundaria o el bachillerato, a mi juicio están equivocadas. Es decir, la filosofía no es como el resto de las asignaturas, eso lo tengo clarísimo, y por otro lado es la más importante de todas, así de claro. Y por ejemplo, esa idea que has deslizado de que las pobres humanidades, no sé qué, no sé cuánto, eso de las pobres humanidades no me gusta absolutamente nada, porque tan humano es el teorema de Pitágoras como la declinación de Rosa Rosae. Es decir, que el término humanidades, haciendo referencia a las ciencias sociales, que es como si la filosofía estuviera más vinculada a las letras que a las ciencias. Eso es un error, eso no es así, nunca lo ha sido, aunque lo sea ahora. De hecho, les voy a dar una noticia. ¿Desde cuándo se habla en España de estas tonterías que se dicen, que se lo he oído a próceres de nuestra izquierda gloriosa? Yo soy de letras o yo soy de ciencias. Desde 1953, con la reforma educativa de Ruiz Jiménez, un ministro del ala moderada de Franco, que dividió el bachillerato en ciencias y letras para satisfacer una leve vocación del alumnado. Así que ese yo soy de ciencias, yo soy de letras, es un resto de la dictadura que todavía estamos nosotros mamando y reproduciendo. Estoy en contra de que haya esa distinción, absolutamente en contra. Yo eliminaría bachilleratos de sociales, de artes, de no sé qué, no sé cuánto. Tiene que ser común, y ahora luego el lugar de la separación. Aquí mi María Chillarón, que se fue por el bachillerato de ciencias, era tan competente para las letras como para las ciencias. Y es una verdadera lástima que en su formación esa parte que inevitablemente por la que tiene que optar se le quede fuera. Como es una verdadera lástima que el hijo se haya ido por sociales y que no quiera saber ya nada de integrales y derivados. También. Una verdadera lástima. Y así estamos, absolutamente especializados y divididos. Y hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para que eso no ocurra. Así que, a favor de la filosofía, evidentemente, pero con una reforma radical que haga que sea algo que sirva para unificar o vincular las diferentes disciplinas de alguna... Pero eso ya ha entrado. Este año, en la reforma legislativa, hay un bachillerato general, que es precisamente lo que tú dices. Junto con 4 más. Con 3 más. Bueno, pero existe la posibilidad de hacer el bachillerato humanístico, en el sentido... Bueno, ya si le ponen ese nombre ya... Pero el bachillerato general lo presenta... Para empezar, es que la palabra humanidad... Mira, tú que eres teólogo. La palabra humanidad es un concepto estoico. Estoico, es decir, se lo inventan los estoicos. Y todavía cuando en el famoso concilio donde discuten Pedro y Pablo acerca de si los cristianos se tienen que circuncidar, El concilio de Jerusalén, año 48 después de Cristo. exactamente, en el concilio de Jerusalén del 48, San Pedro, que había conocido a Cristo, dice: todo cristiano, todo gentil, para ser cristiano se tiene que circuncidar.
Y Pablo, que no había conocido a Cristo, pero que sabía de filosofía estoica, dice, de eso nada, no hace falta circuncidarse para ser cristiano. Eso fue el debate. Ese fue el debate, fíjate, era Y ganó cortarse, y ganó el que no conoció a Cristo. Pero Pablo. Lo que significa que muy probablemente el mensaje de Cristo no era para todos los hombres. ¿Cómo? Claro, porque sí, claro, era para los judíos, pero no para todos los hombres. Pero en luego- cambio, bien, por eso. pero el luego cristianismo- precisamente pero- San Pedro- Pero el cristianismo, por eso es un paulinismo. Pero luego San Pedro, precisamente San Pedro, dice que ha tenido un sueño y que le han dicho que puede comer de todo menos sangre y animales ahogados, que se lo han dicho en un sueño, que ha oído una voz, Pedro, levántate, mata y come, y que a partir de ahora no rige la Seguro que lo prohibición. escribió Pablo luego para Bueno, pero se atribuye a Pablo Pedro. es que era fariseo, es que era de tradición farisea también, aunque formación griega y ciudadano romano, o sea, es que el tío era un fenómeno, era Que, casi por cierto- el Leibniz de la ilustración. No, el Lenin, diría, del cristianismo. Que dicho sea de paso, no hacemos ni caso, porque si no podemos comer sangre, sin embargo aquí existe la morcilla. Pero está riquísimo. Y lo de los animales ahogados, había un papá que le gustaban las anguilas asfixiadas en vino de Eso ya se Bolsena. trató en Éfeso. Esas son cosas, detalles de la. Lo que Cerramos. dice de las humanidades es que se oponían en el Renacimiento a las letras humanas, se oponían a las letras divinas, pero para las letras divinas también hacían falta las letras humanas, para evitar a San Ambrosio, para evitar a San Agustín, así que al final no había distinción entre letras humanas y Pero divinas. sabes que luego eso genera, ese origen concreto deriva en otras cosas, que son las que me estoy refiriendo. El averroísmo latino Cuando se quiere hablar de las pobres humanidades están de capa caída, no se está refiriendo. Sí, ya pasamos de Cisneros a Franco. Sí, claro. Bueno, chicos, chicas, ¿qué os parece? Bien, ¿no? Le damos un aplauso ya a este mocico de Irún, que no ha traído el micrófono. Venga, ¿alguna otra intervención que quisierais poner sobre la mesa para cerrar el acto? Y si no, está dispuesto a... tenemos 5 minutos para la firma de libros o para las obras que tenemos en lo alto de la mesa. ¿Verdad? Porque tenemos ahora un concierto. Decían que también había fútbol, De la ¿verdad? ruta de los patios. La ruta de los patios, ¿no? Tenemos. Hemos en plazo también, la semana que viene, tenemos otra presentación de un libro que vamos a tener el encuentro con un autor en el instituto, ¿eh? También una actividad nuestra del centro, que viene el autor en este caso, y la semana que viene vamos a tener aquí la presentación del libro que vamos a tener en encuentro con el autor en el instituto. Una chica que se llama María José Borrego Casa y me suena. Bueno, pues muchas gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias al autor, muchas gracias al concejal y muchas gracias a todos los presentes. Espero que hayáis alimentado decente y convenientemente. Muy bien. Un pozo de sabiduría. Un pozo de sabiduría. Como le saquen tema. Bueno, yo supongo que debería haber cortado antes o hacer un poco de edición o haber movido más el trípode, pero tengo el trípode tal como lo tengo en casa y no he querido hacer cambios. También podría haber puesto un vallenato como hace Ernesto Castro, pero bueno, no lo considero necesario. Bien, yo creo que se puede cortar, de alguna manera se puede decir que lo he tenido.